El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Le digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta que el Hijo del Hombre beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró un rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndame. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido a apresarme como a un bandido con espadas y palos. Todos los días yo estaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro les fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al final llegaron 2, que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No responden nada a lo que estos atestiguan contra ti? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo:
Adivina quién es el que trajo peor. Entre tanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de quién me estás hablando. ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: ¿De qué? Entregando la sangre de un inocente. ellos dijeron. Y a nosotros qué nos importa. Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, No oyes todo lo que dicen contra ti. pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron:
a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué voy a hacer con Jesús, que le dicen el Mesías? respondieron todos, crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre, justo, allá ustedes. todo el pueblo respondió. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a un batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, Viva el rey de los judíos. Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, Tú, que destruyes el templo y entre días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz, Eli, Eli, lema sabactani. que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, Está llamando a Elías. enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros dijeron, Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarnos. entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. De rodillas, por favor.
en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio órdenes de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que este impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues, asegura el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados y vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Queridos hermanos y hermanas, en 2 ocasiones se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ese relato que nos presenta todo lo que fue la pasión de nuestro Señor, que comenzó desde la preparación de la última cena. Ahí comenzó la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y es que ahí fue donde se celebró la primera Eucaristía, en la última cena. La primera Eucaristía se celebró en el cenáculo, en la noche del Jueves Santo. Jesús no hasta hoy nos da su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino. En la noche del Jueves Santo, Él nos dio desde ese día su cuerpo y su sangre como alimento. Y a los primeros que alimentó, ¿a quiénes fueron? A sus discípulos. Y a sus discípulos, ¿por qué? Porque el cuerpo y la sangre de Cristo es la fortaleza del cristiano. Y venía una prueba grande, una prueba terrible, y el Señor sabía que necesitaba fortalecer a sus discípulos, necesitaba darles esa fuerza para poder resistir, para poder soportar aquella prueba que se les venía encima. Y la única forma con la cual Él podía fortalecerlos es dándoles su cuerpo y su sangre, que iban a entrar en Él mismo, en estos hombres. Dios iba a entrar en esos hombres.
en el texto de la pasión de Cristo que hemos leído hoy, yo sé que es largo, ¿verdad? Y algunos dicen, ay, ya me dolían los pies, Padre, ya me dolían. Pero son los únicos 2 días en los cuales se lee todo el texto. Y si íbamos poniendo atención, hermanos, hay frases tan hermosas que creo yo que no lo podemos retener todo lo que es la pasión de Cristo, ¿verdad? Y analizarla en una sola homilía, pero hay frases importantes. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza. Jesús es el que inicia todo. ¿Y qué dicen las autoridades judías? Matémoslo a él para que termine todo. Atacan la cabeza y entonces va a acabar todo. Y Jesús dice, así tiene que ser para que se cumpla las escrituras que dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Heriré al pastor. Y desde entonces, desde Cristo, sigue a través de la historia una persecución hacia las cabezas de la iglesia. Matemos las cabezas, ¿ve? Destruyamos la cabeza. Después de que nuestro Señor Jesucristo va a ser asesinado con la intención de destruir la iglesia, después va a ser asesinado, ¿quiénes? San Pedro y San Pablo, otras cabezas, ¿verdad? San Esteban va a morir, pero va a morir porque está en una discusión con los fariseos, ¿verdad? Está discutiendo sobre la palabra de Dios. Pero los primeros asesinatos, así con una intención de querer frenar la fe, va a ser San Pedro y San Pablo. Y después de ellos van a empezar a perseguir a los demás apóstoles, a las cabezas, a acabar con ellas. Porque Dios ha puesto pastores a su iglesia al frente para que lo dirijan, para que lo guíen. Y dicen que cuando se quiere botar un árbol, no se le va a dar a las ramas, va a buscar a dársele al tronco para quitarle la vida a aquel árbol, para destruirlo. Primer punto importante a nuestra reflexión. De ahí la necesidad de orar por nuestros pastores, como lo decíamos el viernes en el Santo Vía Crucis, ¿verdad? Que lo ofrecíamos por los sacerdotes, para orar por ellos, porque hemos dicho muchas veces, el sacerdote, hermanos, como dice el libro sagrado de la Sagrada Escritura, es un hombre tomado de entre los hombres y puesto al frente de una comunidad. Ese es el sacerdote. El sacerdote no es un ángel bajado del cielo, es un hombre que al igual que todos los demás, igual que el Papa, igual que los obispos, está siguiendo su propio proceso de conversión. Entonces, ¿qué significa? Que en su vida diaria hay luchas, fatigas, cansancio, tristeza, a veces desánimo, pero está luchando contra sus propias cruces por seguir avanzando y sirviéndole al Señor, luchando con las suyas y luchando también por ayudar a una comunidad, a su pueblo, al pueblo que le ha encomendado. Hablábamos de eso, que es muy importante. Segundo lugar, a veces nosotros nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios cuando Jesús estaba sufriendo, cuando Jesús estaba padeciendo? Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto. Y cuando uno como cristiano se abandona en el proyecto de Dios, una de las cosas que más segura va a tener es esta: mi vida está en las manos de Dios. Y como San Pablo decía, a mí me gusta una frase, aquella que dice, ¿quién podrá apartarme del amor de Dios? El hambre, la guerra, la desnudez, la vida o la muerte, nada me podrá apartar del amor de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan esa frase? Esa frase debemos tenerla siempre nosotros para nuestra vida diaria. Cuando sintamos que la prueba es tan grande y no podemos, tenemos que recordar esa frase. Si Dios así lo quiere, es porque hay algo bueno que Él quiere sacar de todo esto. Eso a mí me ha llamado mucho la atención. Cuando Jesús dice, porque acuérdense cuando están en el huerto, ¿verdad? Y llegan los bandidos que quieren apresar al Señor. Hay un hombre, la tradición nos dice que fue Pedro. Algunos evangelios nos dicen que Pedro le cortó la oreja a aquel criado. Otros dicen un hombre, ¿verdad? El que estaba ahí le cortó la oreja.
Y Jesús dice, déjalo, guarda esa espada en su lugar, porque al que a espada mata, a espada morirá. Aquello que nosotros le hacemos a otra persona va a recaer también sobre nosotros mismos. ¿Ve? El mal, todo el mal que nosotros deseamos para los demás es algo que va a recaer sobre nosotros. Pero dice Jesús esta frase, ¿tú crees que si yo no se lo pidiera a mi Padre, mandaría 12 legiones de ángeles? No tengo claro cuánto es una legión. No sé, pero es un montón. Un montón. Y nos dice la palabra de Dios que un solo ángel tiene el poder de herir de muerte el mundo. Un solo ángel. A todo el mundo. ¿Se acuerdan de lo que nos llama el Apocalipsis? De los ángeles que hirieron esto, hirieron lo otro aquí. ¿Se acuerdan? Un solo ángel tiene el poder de acabar con todo el mundo si es la voluntad de Dios. Y ya no digamos 12 legiones de ángeles, ¿qué somos nosotros? Ni a hormigas llegamos. Ni a hormigas. Entonces no somos nada. Pero Jesús dice, entonces, ¿cómo se va a cumplir las Escrituras? Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, a veces nosotros nos quejamos, a veces nosotros nos desanimamos por las pruebas, por las dificultades que nos pasan. A veces sentimos que Dios nos ha abandonado. No, Dios no abandona a sus hijos. Esto nunca lo olviden. Dios no abandona a sus hijos. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Estaba viendo yo un comentario, ustedes saben que en Facebook yo a veces abro para ver el Facebook de la parroquia y algunas cosas que suben, a revisar las homilías que hemos subido, entonces, y tal vez algunos comentarios, y entonces decía una persona por ahí, miren a estos, le dan vacaciones en Semana Santa para que vayan a los actos litúrgicos de Semana Santa y para la playa se van. Porque aquí viene una cosa importante, hermanitos, y las vacaciones de Semana Santa, ¿para qué son? Para participar de los actos litúrgicos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no, las vacaciones las dieran en otro tiempo. Pero las vacaciones se dan para que vayamos a la iglesia. Para eso se dan las vacaciones. Para eso fueron desde tradición, ¿verdad? Desde antigua, ahí nació la idea de que en Semana Santa fueran las vacaciones. ¿Para qué? Para que los cristianos fueran a la iglesia, no para que vayan para la playa, ni para hacer desórdenes, ni para un lado, ni andar callejeando para un lado y para otro. Entonces, si no fuera así, ¿por qué no las dieron en otro tiempo? Porque esa es la razón, ¿ve? Esa es la razón. Pero muchos, ¿qué es lo que hacemos? Irse para la playa, irse a pasear para un lado, y por eso en semanas, miren, si todos nosotros, como decía aquel refrán, machete, estate en tu vaina, perico, estate en tu estaca, si nosotros viviéramos la Semana Santa como se debe y estuviéramos en el lugar que nos corresponde y no anduviéramos como patechucho para arriba y para abajo, no habrían tantos accidentes como suelen suceder en Semana Santa. Una gran cantidad de personas ahogadas. Otros, y más con este tráfico, se bajan de los carros y se dan riata unos con otros. Accidentes, montón de cosas, personas alcohólicos. Miren, algunos se echan el triduo pascual en la Bartolina, ¿verdad? Pasión, muerte y resurrección cuando lo sacan preso de la cárcel. Porque aquí hay una cosa, recuerde que el que caiga preso en Semana Santa, vea que se echa toda la Semana Santa y se echa porque está en vacaciones, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Todo está de vacaciones, todo. Aquí no está nadie para trabajar. Bueno, liturgia sí en la iglesia. Aquí es cuando más trabajamos. Pero la Semana Santa no está para trabajar, está para ir a la
iglesia, está para ir a la iglesia y para vivir los misterios de nuestra salvación. Pero ¿qué sucede? Fíjense cómo somos nosotros. Queremos hacer lo que nosotros queremos, nos desviamos y de repente no va a faltar alguien que diga: ay, ¿por qué, Dios mío, se me ahogó mi hijo que andaba en la playa? Viernes Santo, Sábado Santo. ¿Por qué se ahogó mi hijo? ¿Verdad? Porque tenía que estar en la iglesia. Tenía que estar en la iglesia. Las vacaciones eran para ir a la iglesia, no para andar en la playa, no para andar en chupes, no para andar en parrandas. Era para ir a la iglesia. Por eso las vacaciones, pero en agosto incluso. ¿Para qué? Para ir a participar de la solemnidad del patrono de nuestro país, el divino Salvador del mundo, en Navidad, para celebrar los misterios del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón principal de estas vacaciones. Y nos vamos para otro lado. Y al final culpamos a Dios porque nos ha ido mal, porque esto y lo otro, nos desviamos, nos pasó esto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros saben que yo la Semana Santa, yo lo veo como un retiro espiritual? Como un retiro espiritual. La Semana Santa es para ir a la iglesia, ¿de acuerdo? La Semana Santa es para ir a la iglesia, para ir a vivir. Fíjense que la liturgia que nos presenta la Semana Santa va paso por paso, toditos los misterios de nuestra salvación. Si yo voy a misa todos los días durante la Semana Santa, voy a poder tener una experiencia como un retiro espiritual en mi vida, donde he vivido. En mi tiempo, cuando yo era chiquito, que hace años, tal vez las personas ya mayores como yo, ¿verdad? Que ya nos cayó el pelo, se acordarán de lo que yo les voy a decir, que en Semana Santa no se podía ni correr. Prohibido correr, ¿verdad? ¿Cómo va a andar corriendo usted? ¿O andar gritando? No, usted no va a andar gritando, no va a andar corriendo, subiéndose a los palos. ¡Pecado! Porque es tiempo santo, es tiempo para ir a la iglesia, es tiempo para estar en recogimiento, nada de andar gritando, mucho menos peleando. La gente torteaba el jueves y guardaba las tortillas. Porque Viernes Santo no se torteaba. El sábado ya en la tarde a medio se hacía, pero lo que era el viernes no se hacía nada, porque era un día santo, era un día de quietud, era un día de acallar todos los sentidos, ¿verdad? Todos los sentidos para estar en una meditación grande en el Señor. Y hoy, hasta perreo, reggaetón, gran baile, gran verbena de Semana Santa y por toda cerveza al 2x1, como unos por ahí, un día de esto que estaban dando riata aquí arriba, y por providencia que andaba la policía y se los llevó, creo yo. Ya no hay respeto. Y eso, ¿quiénes somos los culpables? Nosotros, porque hemos perdido el sentido de la vida cristiana. Hemos perdido el valor. ¿Se fijaron algo que nosotros hicimos, que nos arrodillamos? Cuando el lector dijo, entonces Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Silencio. Y nos arrodillamos. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio, ¿por qué? Porque ha muerto nuestro Salvador. ¿Y ha muerto por quién? Ha muerto por nosotros. Ese es el centro de la Semana Santa. Ese es el centro. Contemplar el amor, la misericordia, la ternura, el derroche de amor de Dios para todos nosotros. Porque somos buenos, porque somos almas puras, angelitos bajados del cielo y acá no están saliendo alitas, no. Porque sabe Dios y conoce Dios nuestra humanidad, nuestra debilidad y la necesidad tan grande que tenemos de Él en nuestra vida. Por eso ha venido Jesús. No ha venido por lo Jesús mismo va a decir, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. No son los sanos los que necesitan médicos. Yo no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a los pecadores. Por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Incluso por aquellas personas que hoy no han querido ir a la iglesia,
por aquellas personas que han dicho, no, yo no quiero vivir la Semana Santa, por aquellas personas que están haciendo proyectos para irse de vacaciones para Antigua Guatemala, para irse para Honduras, para irse para un lado, están aprovechando esta vacación para ir a pasear, para ir a visitar a sus amigos, y lo que menos tienen en su mente es para ir a la iglesia. Hay gente, hermanos, que tienen años, y hasta se les olvidó cuál es el sentido de la Semana Santa. Se les olvidó, y se les olvidó que las vacaciones que les han dado es para que vayan a la iglesia, no para andar sinvergüenciando. Se les olvidó eso, el sentido de la vacación. Si no, las vacaciones fueran en otros días, en otro mes. Pero ¿por qué las vacaciones? ¿Por qué? Porque se busca que la persona se acerque al Señor, para que abra su corazón a Dios. Y desde ahí, hermanos, abriendo nuestro corazón al Señor, cambie este mundo. El único que puede cambiar nuestro corazón es Dios. Ni un psicólogo. Porque el psicólogo puede llegar hasta donde yo se lo permito. Pero en cambio, si yo le abro mi corazón a Dios, Él es el que transforma mi vida. La transforma completamente. Vivamos, hermanos y hermanas, nuestra fe. Vivamos esta semana como un retiro, como un encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.